La Fundación de los Comunes, ¿qué es esto? Básicamente es una red de centros sociales autogestionados, de editoriales y de librerías independientes, de espacios, digamos, de investigación autónoma, que ya venían trabajando de alguna manera como una red de saberes informal, ¿no? Es decir, esto de la red de saberes informal quiere decir que nosotros nos leíamos los libros de traficantes y los explicábamos por ahí, y en La Invisible, por ejemplo, y entonces básicamente se trataba de darle cierto cuerpo, digamos, jurídico formal, entre otras cosas porque también era un recurso que a La Invisible, la Casa Invisible es un centro ocupado en Málaga, un centro social de segunda generación, como gusta decir, que necesitaba el modelo jurídico de una fundación. Entonces, ese arreglo a la vez hacía que pudiéramos tener este soporte. Entonces, dentro de esta ecología de centros sociales, de librerías y de espacios de investigación es donde está ubicado el Observatorio Metropolitano de Barcelona, que es de donde vengo yo. El Observatorio Metropolitano de Barcelona, diríamos que en esta red es el hermano pequeño, ¿no? No es el primo tonto, es el hermano pequeño. Y lo digo también en el sentido que nosotros no hemos producido tanto, a lo mejor como el Observatorio Metropolitano de Madrid, que son una especie como de máquinas escandalosas de producir diagnóstico y ensayo político. Vale, dicho esto, yo de lo que quería hablar era de esta idea de los comunes urbanos, que en el fondo recorre y tiene bastante que ver con muchas, si no, voy a ser ambicioso, todas las cosas que se han dicho, y he hecho el ejercicio de intentar todo el rato ir cambiando esta cosa que es, si alguna vez os ha tocado una charla al final, a lo mejor habéis padecido, que es ir retocando para que se articulara con lo que se ha dicho, es decir, no venir aquí y soltar el brote como si no hiciera 2 días que estoy, sino intentar que lo que voy a decir dialogue y aporte algo a la conversación, ¿no? Vale. Voy a hablar de una historia muy antigua y voy a hablar de una historia muy contemporánea. Es decir, lo viejuno y lo cool. Eso es un poco el guión que me he preparado. Y la historia viejuna, en el fondo, de alguna manera, ya se ha explicado, pero igual me voy a ir un poco incluso más atrás de lo que se ha explicado sobre el régimen de producción capitalista, ¿no? Básicamente porque va a expresar muy bien qué es, o a qué me refiero cuando hablo de comunes o de bienes comunes, ¿no? Al hablar de bienes comunes, evidentemente, uno puede hablar desde una perspectiva, en fin, filosófico-político-moral, ¿no? Lo común, lo que es de todos y no es de nadie, etcétera, o aquello que entendemos son los derechos que se han conquistado a través de luchas, digamos, históricas, obreras, etcétera, y que durante un tiempo ha custodiado el Estado, que al parecer ya no lo custodia, sino que lo vende, ¿no? Es decir, eso podrían ser los bienes comunes, pero también son, o durante mucho tiempo, fueron un régimen de gestión de la propiedad, ¿no? Por lo tanto, la idea de alguna manera de denunciar comunes urbanos o bienes comunes tanto tiene que ver con un derecho a la ciudad, ¿no? Es decir, con la idea, digamos, inalienable, que desde un punto de vista de ciudadanía es algo que nos pertenece, ¿no? El poder habitar, el poder sobrevivir, el poder relacionarnos, el poder comunicarnos, el poder producir en la ciudad sin que eso sea un acto determinado por, ¿no?, un pacto de dominación, pero por otro lado también la posibilidad, ya que venimos de hablar de vivienda y de formas de gestionar el suelo, el territorio, pues la posibilidad de que el bien común sea una forma de gestión, pues probablemente de base comunitaria de los recursos, ¿no? Ahí sitúo los bienes comunes. Esta cosa de los bienes comunes, bueno, en fin, yo creo que la literatura dice como hay 2 líneas, ¿no? Una que es más o menos contemporánea, no del todo, y otra que, como decías, más viejuna. Me he equivocado, es decir, voy a explicar una historia medio contemporánea, una viejuna, y luego viene lo trendy, ¿no? Pero lo trendy viene al final de todo. Bien, este es Garrett Hardin, como bien dice la diapo. No sé si alguien sabe quién es Garrett Hardin. ¿A nadie le suena Garrett Hardin? Bueno, tampoco importa. Bueno, Garrett Hardin... tampoco importa tanto la figura, pero es conocido por escribir un artículo que se llamó La tragedia de los comunes, The Tragedy of the Commons. The Tragedy of the Commons, la tragedia de los comunes, fue un artículo que este ecologista americano publicó en una revista, la revista Science, en 1968. Gloriosa fecha.
Y en ese artículo, en The Tragedy of the Commons, la tragedia de los comunes, Garrett Hardin decía una cosa muy interesante, básicamente que los recursos naturales eran finitos, ¿no? Decía, cuidado, porque estamos sobreexplotando la tierra, estamos generando perpetuas externalidades negativas sobre el territorio, sobre la atmósfera, sobre los océanos, y parece, da la sensación, de que ese tipo de recursos se gestionan por sí solos, ¿no? Se autorregulan. Es interesante porque la crítica que está haciendo Garrett Hardin a la gestión de recursos de alto tonelaje, de una escala planetaria, básicamente es en contra del laissez-faire, en contra de una supuesta mano invisible que regula el consumo de una densidad de población que cada vez es mayor y que está depredando su territorio, ¿no? Ahí es donde él habla de la tragedia de los comunes, es decir, bienes comunes como pueden ser, pues, en fin, grandes, los fondos océanos, la capa terráquea, etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los bienes comunes. Y la gran tragedia, que es por lo que él escribe el artículo, es, por ejemplo, la sobrepoblación, ¿no? Está creciendo la densidad de población y somos como termitas y vamos a acabar con el planeta, ¿no? Hasta aquí, Garrett, todo bien. El gran problema de Garrett Hardin y la gran putada que nos hizo este señor es la metáfora que él utiliza en ese artículo para hablar de la tragedia de los comunes. En el artículo, se puede encontrar en internet en 1000 idiomas diferentes, es cortito y además no es muy denso, o sea, la idea es muy clara. En el artículo, para hablar de esta cuestión de la sobreexplotación de recursos de alto tonelaje, Garrett Hardin utiliza la metáfora de un pastizal. Es decir, un recurso que no es de alto tonelaje, que tiene una escala bastante más pequeña que los fondos oceánicos. Y lo que dice Garrett Hardin es que un recurso, un bien común, se encuentra con un proceso por el cual aquellas personas que lo gestionan, imaginemos este pastizal que lo vio en una serie de pastores, aquellas personas que lo gestionan se ven guiados por su racionalidad económica. Es decir, que buscan buscan maximizar sus beneficios y debido a ello sobreexplotan el recurso, ¿no? Imaginemos esta imagen de unos pastores como muy egoístas y muy preocupados porque sus vacas estén todo el rato comiendo, que básicamente lo que hacen es llevarlas a pastar continuamente sin preocuparse porque ese recurso se va a erosionar, probablemente es un recurso escaso y por lo tanto va a desaparecer. Esta idea, la de la sobreexplotación de un recurso como un pastizal, es la que a Hardin le lleva, ¿no?, a pensar que un pastizal como este tiene que ser gestionado por una entidad trascendente, una entidad que esté por encima de esa comunidad, es decir, o el Estado o el mercado, ¿no? Y aquí empieza la tragedia, pero no la de los comunes. Aquí empieza la tragedia de la gestión de recursos naturales bajo propiedad privada o pública. La tragedia de los comunes, más allá de que la pregunta de Garrett Hardin es muy interesante, y a lo mejor al final nos la volvemos a hacer, si me acuerdo, y si no me lo recordáis vosotros, que es cómo gestionar recursos comunes a una escala terráquea, que es una gran pregunta, es decir, ¿qué hacemos con los fondos oceánicos? ¿Qué hacemos con la capa terrestre? El problema, digo, de Garrett Hardin es que pone esta metáfora de que un pastizal de una escala mucho menor no puede ser gestionado por una serie de pastores, porque Garrett Hardin no se imagina una cosa que creo que todos tenemos en mente, y es que estos pastores hablan entre ellos. Estos pastores se comunican entre ellos. Estos pastores son capaces de gestionar un recurso sin necesidad de que un patrón ni que un Estado les digan cómo tienen que fraccionar el tiempo y el territorio, ¿no? En el fondo, lo que está pensando Garrett Hardin se equivocó en el título. Garrett Hardin, en el fondo, lo que quería decir es la tragedia de los recursos desregulados. La tragedia de los recursos desregulados, pero no la tragedia de los bienes comunes. ¿Por qué? Esta viejecita entrañable, que lamentablemente murió hace año y poco, es Elinor Ostrom, que es una politóloga americana que recibió el Premio Nobel de Economía en el 2009. Doble alegría, porque es una persona que demostró que la gestión comunitaria existe y es más eficaz que la privada y la pública en algunas ocasiones, y la segunda alegría es que por fin le dieron un Premio Nobel de Economía a una mujer. 2009.
En este libro, Governing the Commons, el gobierno de los bienes comunes, si no me equivoco es la traducción, básicamente lo que dice en el marco, digamos, inicial, así teórico, está bastante estructurado como una investigación más o menos formal o académica. Lo que viene a decir Erik Ostrom en su marco teórico es que Garrett Hardin se equivoca diciendo que la gestión comunitaria no existe, y lo que hace en el resto del libro es demostrarlo. Pone ejemplos de acuíferos, de regadíos, de montes comunales, de toda una serie de recursos, algunos de una escala, digamos, mediana, estamos hablando de 1.000, 5.000 comuneros y comuneras, y algunos más pequeños, de 100, 150 comuneras, cuyo régimen de propiedad y de gestión de ese recurso es comunitario, es de base comunal. Ni Estado ni mercado, común. Lamentablemente, el texto de Garrett Hardin no es simplemente un artículo en una revista académica sobre ciencia, sino que ha sido una tendencia en políticas públicas, en la macroeconomía, etcétera, etcétera. Es decir, la idea del homo economicus, del ser racional, del sujeto egoísta, de aquel que no es capaz de gestionar un recurso si no es amparado bajo la propiedad privada o bajo la propiedad pública, ha sido algo que, por lo menos en la historia contemporánea, institucional y de régimen de propiedad occidental, ha tenido una gran penetración. Vale, en el fondo esto es lo que quería explicar. Es decir, la idea empírica, real, sujeta a ciertas formas encarnadas, no ficticias ni abstractas, de gestión de la propiedad, que se basan en un diálogo entre diferentes sujetos que tienen capacidad de extraer renta y de gestionar y de, digamos, proteger un recurso que a largo plazo, no solo a corto plazo, genera perpetuo beneficio colectivo para cada uno de ellos y ellas. Igual, en fin, si pensáramos en los montes comunales gallegos o en ciertos sistemas de regadío que en la península ibérica existen, diríamos, bueno, pero esto tiene una escala muy pequeña, pero si pensamos en zonas, ¿no?, latinoamericanas que están gestionadas y que producen mercados tanto de suministro como de propio autoconsumo con una escala mucho mayor, pensaríamos que igual esto de los recursos naturales gestionados comunitariamente no es una nota a pie de página, sino que es un capítulo importante que hemos quitado de la mesa. Y la pregunta sería, ¿por qué ha habido vamos a llamarlo así, este rumbo institucional? Esta idea de que no puede haber normas de gestión de una propiedad que no sean de base comunitaria, sino que es necesario que para que esos pastores o quien fuere lo hagan de manera eficaz, tiene que haber alguien por encima de ellos, ¿no? Esta idea, de hecho, es una idea, yo que vengo más de las ciencias políticas y de la teoría política, es una idea muy cercana al Leviatán de Hobbes, ¿no? Es esta imagen, esta expresión de lo social como una guerra civil continua en la que un Leviatán, ¿no?, un sujeto trascendente que tiene la ley de la espada, es decir, que puede gobernar mejor a esos sujetos a través de la represión, la multa y el derecho, va a hacer que ese caos social, esa imagen guerra civilista perpetua del mundo, pueda ser gobernado, ¿no? Ese es el modelo social un poco, si queréis, que teníamos en la cabeza. Y Ostrom, en cierto modo, lo desplaza. Dice, no, hay sitios donde no existe el Leviatán y donde la norma, la ley y el derecho lo produce la propia comunidad. Pero digo, ¿por qué ha habido este rumbo institucional, ¿no? ¿Por qué ha habido esta única vía público-privado y que de hecho ha sido la que, si pensamos en el periodo de crisis, o si pensamos en las soluciones que se intenta poner a la crisis, o si pensamos, en fin, en los años de diferente rumbo de las democracias occidentales, ha sido la dicotomía, lo público o lo privado, la propiedad privada o la propiedad pública, el Estado o el mercado, más Estado, más mercado, pero la comunidad o la gestión comunitaria ha sido algo, digamos, si queréis, puedo decir de manera impresionista, borrado de las formas de institucionalidad posible, las formas de norma y de gobierno de recursos y las formas de subsistencia. El por qué hay esta, digamos, tensión o por qué hay esta invisibilización de este tipo de formas de gestión de la propiedad, de los recursos y de formas de producción y de subsistencia de la vida, no solo lo podemos encontrar en el 1968 en este artículo de Garrett Hardin. El por qué, y aquí viene la historia viejuna que decía antes,
lo podemos encontrar en la fundación del régimen de producción capitalista. Commons y capitalismo están completamente unidos y es una triste y salvaje historia. Hay bueno, no tanta, hay literatura y gente que ha hablado de este proceso vamos a decirlo así, de cómo el capítulo fundacional del capitalismo tiene que ver directamente o está relacionado con la gestión comunitaria, con los commons. Yo he elegido a dos personas que merecen toda mi confianza. Karl Marx y Silvia Federici. Para entender esta relación entre commons y capitalismo, básicamente se trataría de pasar por 3 escenarios. Habría muchos más, esto no es un proceso, o sea, si Marx no pudo acabarlo, imagínate yo explicándolo aquí. Pero tiene que ver con este triple proceso. Por un lado, los cercamientos, por otro lado, un proceso colonial y por otro lado, la caza de brujas. Ya sé que esto dicho así no es como muy penetrante, pero explicaré sobre todo los cercamientos y la caza de brujas, porque el colonialismo tiene una versión bastante más alargada y nos llevaría a otro tipo de problemáticas. Cuando Marx explica, sobre todo el capitalismo, digamos, en su configuración inglesa, cuando Marx explica los orígenes del capitalismo, hay una de las cuestiones fundamentales por las que se contradice, ¿no?, con los economistas clásicos, con Adam Smith, David Ricardo, etc. Una de las cuestiones fundamentales es el origen y cómo evoluciona el capitalismo. Es decir, para la economía política clásica, el capitalismo es una forma de relación social, una institución social, es decir, un mercado que evoluciona y que cada vez se hace mucho más fuerte y cada vez coge más centralidad por una cuestión casi meramente evolutiva, ¿no? La relación entre sujetos, las formas de producir, las formas de relacionarnos, construyen una cosa que, oh Dios mío, se llama mercancía y, oh Dios mío, se llama trabajo asalariado y, oh Dios mío, luego se llama fábrica, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que el capitalismo es algo connatural al sujeto, ¿no? De hecho, este sujeto, este Homo economicus, que nos ha acompañado y que hemos inventado entre todos y todas de manera evolutiva. Y Marx dice, bueno, esto no es bien así, ¿no? Y él explica un proceso inicial, un proceso, digamos, lo que él llama el pecado original, lo que sería ese inicio, ¿no?, del régimen de producción capitalista, que le dedica un capítulo, si no recuerdo mal, el capítulo 24 del Capital, que se titula La llamada acumulación originaria. La llamada acumulación originaria, Marx explica el proceso por el cual toda una serie de tierras gestionadas de manera comunal, comunitariamente, por clases campesinas durante la economía feudal, son cercadas y son arrebatadas, esas clases, digamos, son desproveídas de sus medios de subsistencia y son privatizadas en nombre de una mejor productividad, en nombre, de hecho, del bien común, curiosamente, ¿no?, en nombre de la riqueza de la nación, ¿no? Si conseguimos optimizar esos recursos, esas tierras que egoístamente están gestionando esas comunidades, la nación, ¿no?, podrá ser más rica y podremos producir mejor para todos y todas, ¿no? El resultado, la historia de este proceso de acumulación originaria es el despojamiento, es el robo, es, digamos, la sangrienta desaparición de una forma de vida, de un modo de producción basado en la gestión comunal de territorios, que evidentemente no hay que pensar como una especie de idilio o de utopía. Estamos hablando de una economía feudal, estamos hablando de clases bajo, ¿no?, un sistema de orden y de jerarquía servil, ¿no? Estamos hablando de clases que tienen que servir y que en muchos casos ni siquiera son ciudadanos, pero cuyas tierras gestionadas comunitariamente les dan ciertas cuotas de autonomía y de subsistencia, ¿no? Pueden vivir directamente de esos territorios. Este proceso por el cual se despoja de esas formas de subsistencia a esas clases campesinas es, de hecho, la desaparición de los commons, ¿no? El proceso por el cual se empieza a construir un régimen mercantilista, que luego nos llevaría al régimen de producción capitalista, es la desaparición de esos commons. Esta propiedad comunal la sitúa Marx de esta manera, ¿no?, esa propiedad gestionada comunitariamente. Dice Marx, era una antigua institución germánica que continuaba existiendo bajo el manto del feudalismo
y su usurpación violenta empieza a finales del siglo XV y se perdura en el siglo XVI. De hecho, esta usurpación violenta, durante el siglo XV y siglo XVI, toma formas irregulares, informales, alegales, ¿no? Se va expulsando a esas clases de esas tierras, pero todavía, digamos que la nueva clase emergente, esa clase burguesa y esa clase capitalista, no negocian directamente estas formas de expropiación con la monarquía totalitaria que en esos momentos había en el Reino Unido. Pero, según avanzan el siglo XVII y XVIII, aparecen unas leyes, que son los enclosures, los cercamientos, ¿no? Una serie de leyes del Parlamento británico por el cual esa expropiación que ya se daba de manera informal se formaliza, ¿no? El robo, ¿no? Y la expropiación de ese modo de vida a través de la gestión comunitaria se legaliza y se lleva a cabo por parte del Estado, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque ya vemos que la historia del Estado capitalista, ¿no? Y de esta formación, digamos, legal para construir el mercado, claro, de hecho, en fin, desde luego que pone patas arriba la idea de una institución de base ciudadana o de base social que nos lleva de manera evolutiva al capitalismo. Es evidente que no fue así, pero es interesante también porque explica, pese a que luego han existido o se han perpetuado formas de gestión comunitaria, explica el nacimiento de una de las formas, ¿no? de gobierno más claras que ha tenido el capitalismo, que no es otra cosa, aparte de la desposesión de estas tierras y de la conversión de estos sujetos en sujetos libres, pero libres no en el sentido que decían Ricardo y Smith, sino libres en el sentido de que han sido despojados de sus medios de producción y por eso se convierten en una masa que luego tendrá que aceptar el chantaje del trabajo para poder subsistir. Es decir, aparte de la creación, la construcción de la masa proletaria, esta forma esta institución que realmente sí que ha sido la forma de gobierno principal del capitalismo, se encuentra ya bifurcada en la propiedad privada y en la propiedad pública, ¿no? La propiedad privada se instala dentro de la lógica de relación, la mercancía determina las relaciones que antes se daban directamente a través de los comuneros y el trabajo, la fuerza de trabajo, pasa a ser mercantilizada en tanto que ningún sujeto va a poder vivir si no trabaja para ese nuevo propietario de la tierra. Total, aquí acaba, tranquilidad, la historia viejuna. Vamos a poner esta tensión entre los commons y los cercamientos. Gestión comunitaria de recursos, un modo de vida, no lo olvidemos, no solo una relación con la tierra y con la propiedad, sino un modo de relación, un modo de responder necesidades primarias para la subsistencia, ¿no? Es decir, es un modo social, no estamos hablando de una forma de propiedad, que no es poco. Y una forma que toma un arreglo que viene proveído por ciertas clases que pujan por una nueva forma de producir, pero por un Estado capitalista, ¿no? Que de manera, digamos, clara y a través de la ley y el mando actúan para despojar de esas tierras a las clases campesinas, ¿no? Intervención del Estado para perpetuar un régimen, ¿no? de dominación y de usurpación de propiedad. Igual nos suena un poco, ¿no? Tiene que ver bastante con la misma historia que estamos viviendo hoy. Decía que para explicar este proceso me basaría en Marx y en Silvia Federici. Es importante entender que, ¿cómo decirlo?, no había opción. Es decir, si tú no querías trabajar, eres un vagabundo o un vago. Y si eres un vagabundo o un vago, se produjeron leyes para perseguir ese tipo, ¿no? Y hubo un proceso de higienismo, ¿no? Es decir, aquel que no quiera prestar como hombre libre su fuerza de trabajo a través de un salario va a ser ahorcado y va a ser mostrado al resto como un vago, alguien que no quiere trabajar por la riqueza de las naciones, ¿no? Y esto es un capítulo que explica Marx, ¿no? De la ley de pobres, ¿no? Y es cuando Marx dice aquello de el capital emergió sobre la faz de la tierra chorreando sangre y mugre de los pies a la cabeza. Pero hay un capítulo que Marx se olvida, que es el de ya no los cercamientos, sino la caza de brujas. Para que el hombre fuera un sujeto asalariado, para que el hombre pudiera acceder a ese, vamos a decirlo así, mercado de trabajo y tener un sueldo por ofrecer
voluntariamente su fuerza de trabajo, había que hacer algo con la mujer, ¿no? Alguien tenía que reproducir el trabajo, alguien tenía que hacer el trabajo de cuidados, alguien tenía que ser quien, de manera servil, aunque no fuera directamente, pero sí a través del asalariado, ¿no?, de manera servil con el capital, pudiera hacer aquello que el capital no va a hacer, que es cuidar al sujeto cuando éste vuelve a casa después de trabajar en la fábrica. Ese sujeto era la mujer. El cuerpo servil de la mujer fue construido en este mismo proceso de acumulación originaria. Aquella mujer que vagaba errante a través de territorios comunales que estaban gestionados por comunidades de mujeres eran consideradas brujas. La caza de brujas también se llevó a cabo a través de protocolos, de leyes, por las cuales esas mujeres que no estaban con sus hombres cuidando de ellos estaban poseídas por Satán, eran brujas y eran quemadas y aniquiladas directamente. Esto lo explica en este libro, en El Calibán y la bruja, Silvia Federici, ¿no? Y explica cómo, en paralelo a este capítulo que Marx se olvida, de hecho es una crítica recurrente, ¿no?, de la economía, de la crítica feminista a la economía política, respecto a esta idea de qué hacemos si lo productivo, naturalizáis que lo productivo es aquello que se hace en el mercado de trabajo, y qué hacemos, ¿no?, con la reproducción social del trabajo, ¿no?, y el trabajo doméstico que realizan las mujeres. Bien, lo que hace Silvia Federici es poner eso en orden, además de que en el fondo Silvia Federici no deja de ser una autora marxista, y intentar situar de la misma manera que hace Marx históricamente cómo se articula este proceso. Es interesante ver cómo esa construcción del cuerpo mujer como sujeto servil del hombre asalariado va a ser un común invisible. Es decir, esa gestión de cuidados que se va a dar en el ámbito doméstico, en un ámbito invisibilizado, en un ámbito no económico, en un ámbito no productivo, es precisamente lo que va a hacer posible que se mantenga ese régimen, ¿no? O sea, como dice el Massimo D'Angelis, que es un autor italiano que habla de este proceso de una manera diferente, el capitalismo necesita un commons fix perpetuo. Necesita de la cooperación de los trabajadores, necesita de la colectivización de ciertas, digamos, zonas de cuidados y, vamos a decirlo así, de alegrías para que el régimen de salarización del trabajo sea sostenible, ¿no? Y ese commons fix, en el caso de los cuidados, en el caso de este trabajo de reproducción social, es el que se le otorga a las mujeres. Aquí lo resume Federici, ¿no? Confundiéndose con una vocación natural y designándose como trabajo de mujeres, se esclavizó a la mujer y, además, en muchos casos, no podía acceder a ese mercado de trabajo, ¿no? Cercamientos, colonialismo, que por decirlo de manera muy impresionista sería algo muy similar, pero en escalas, ¿no?, territoriales que no tienen que ver directamente con la riqueza de la nación, sino con la extorsión de la virtual riqueza de otras naciones, ¿no? De alguna manera, lo que diría esta historia viejuna es que ese capítulo fundacional del capitalismo se dio en el siglo XVII, XVIII, y dependiendo de qué espacio territorial estemos hablando, fue en un momento u otro, pero muchos otros autores y autoras lo que han intentado situar es que estos cercamientos, estos enclosures, estos procesos de colonialismo, estas cazas de brujas, se dan de manera continua, ¿no? Fueron un capítulo estático que se dio en cierto momento fundacional del capitalismo, sino que se dan de manera continua. Esto es lo que, entre otros, David Harvey denomina la acumulación por desposesión. La continua acumulación originaria a través de, ¿no?, la protocolización de procesos de gestión comunitaria, procesos de cooperación, espacios de cuidados, espacios de subsistencia, espacios conquistados colectivamente para permitir esa subsistencia, espacios de autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Esa continua acumulación, desposeyendo de derechos, desposeyendo de propiedades,